Soy Ramón Carlos Torres, soy investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y desde luego agradezco a Josefina esta invitación y a los organizadores del evento. Es un privilegio para mí estar aquí en el instituto y compartir con mis colegas de mesa tan importantes y estupendas presentaciones que han hecho, ¿no? Mi intervención va a ser muy breve y quiero referirme al sector de energía en las llamadas negociaciones del TLC, y quiero abordar tres aspectos. Uno de ellos es cómo estamos para el inicio de estas llamadas renegociaciones. Segundo, yo quiero referirme a algo que yo llamo la mesa ya está puesta, es decir, y es importante conocer quiénes están sentados en la mesa, qué menú tienen dispuesto, cuáles son sus preferencias, porque yo creo que en el caso concreto de energía, la mesa está puesta, está todo listo, y es poco quizás lo que se puede hacer para modificar el menú, cuando el menú ya está diseñado y los comensales y casi las conclusiones. Y lo tercero, quiero abordar las opciones, lo que sigue, en particular lo quiero abordar desde el punto de vista de opciones políticas, porque, insisto, yo creo que por una serie de razones ya las cosas están muy dispuestas. Entonces, abordemos la primera parte, el contexto de las negociaciones. Y aquí quiero referirme a tres cosas, muy brevemente. Una de ellas es cuál es la situación contractual prevaleciente para las llamadas negociaciones. Es decir, qué es lo que en materia de energía, de qué estamos hablando cuando hablamos de negociaciones o renegociaciones. Entonces hay que tener muy claro cuál es la participación de México en este Telecán. El Tratado de Libre Comercio, como seguramente ustedes han visto, vigente, tiene un capítulo 6 que se refiere a energía y petroquímica básica. Ese artículo 6, ese capítulo 6 tiene 9 artículos, y estos artículos que hablan de principios que se acordaron en aquella época cuando se firmó el TLC, sobre principios, ámbitos de aplicación, restricciones a la importación y a la exportación, impuestos a la exportación, otras medidas sobre la exportación, medidas regulatorias en materia de energía, medidas de seguridad nacional y disposiciones misceláneas y definiciones. Es decir, hubo un acuerdo en aquella época que se firmó el TLC y este capítulo 6 se refería a energía. La característica de este capítulo 6 es que tiene un anexo, uno de los capítulos, que se llama de reservas y disposiciones especiales. Y en estas reservas y disposiciones especiales se contempla que el Estado mexicano se reserva para sí mismo, incluyendo la inversión y la prestación de servicios, las actividades estratégicas en materia de hidrocarburos. Por supuesto, una excepción a ello, se anota, es el comercio transfronterizo de gas natural y petroquímicos básicos. Es decir, al firmar el Tratado de Libre Comercio, aplicable para los tres países, quedó claro que para México, dada sus preceptos constitucionales, no iba a entrar el tratamiento de México al igual que a colocarlo igual que el de Estados Unidos y el de Canadá, y que México tenía derecho a explotar en exclusividad las empresas del Estado y sus hidrocarburos, y tenía derecho a que la propiedad de los hidrocarburos fuese como estaba establecido en la Constitución. A cambio de ello, esa excepción, se hizo una pequeña perforación, ¿verdad?, en estos principios constitucionales, en estos principios del tratado, para el gas natural y para los petroquímicos básicos. Es decir, ahí sí se admitió que podía haber un manejo distinto del resto de los hidrocarburos. Con esto, es decir, nosotros quedamos en aquella negociación, cosa que poco se ha reconocido, se respetó casi todos los principios constitucionales y quizás se adicionaron algunas. Se decía que en las negociaciones lo que se hizo atrás en oscurito fue que México ya no insistiría, eso se decía, México ya no insistiría en negociar la libre movilidad de la mano de obra,
que era una de las aspiraciones de integración, y que entraba al libre comercio siempre y cuando se respetara, entre otras cosas, los principios constitucionales en materia de definición de propiedad de los hidrocarburos y de actividades exclusivas. Y hubieron otras cosas en el Tratado de Libre Comercio, algunas perjudiciales para México, como por ejemplo las compras gubernamentales. Se acordó que no tenían por qué tener ningún tratamiento exclusivo para las empresas mexicanas y que estas compras gubernamentales tendrían que ser en condiciones iguales para todos los países, incluyendo por supuesto a los de Estados Unidos. Hubo entre Canadá y Estados Unidos sí algunas cosas que no aplicaron para México y que estaban en estas reservas. Hubo una llamada cláusula de proporcionalidad entre ellos, que quiere decir que Canadá quedó obligado a exportar, a que si bajaba las exportaciones es porque bajaba su oferta, pero que tenía que mantener la proporción de las exportaciones respecto a la oferta de energía, de energéticos. Es decir, que estaban vinculados y se aceptaba. Y otros aspectos que no voy a entrar en detalle. No se incluyó, no hubo nada en particular respecto a la electricidad, se respetó la posición constitucional de México y así transcurrió desde el 94 nuestro TLC y la participación de México. Dentro de esta situación como estábamos, hubo muchos cambios en la estructura productiva energética de Estados Unidos, de Canadá y de México. Desde entonces, en más de 2 décadas, el cambio fue notable. México era un país que producía 2.6 millones de barriles de petróleo crudo diario, Estados Unidos 7, Canadá 1.6, es decir, Estados Unidos era deficitario, sigue siendo deficitario de energía, pero el papel de México era muy preponderante. Y el de Canadá ya empezaba a crecer, pero México tenía un rol, participaba realmente con un 23% de lo que podía ser esta producción. En el caso del gas natural, ya apuntaba el gas natural como un producto que estaba en alto desarrollo por parte especialmente de Canadá, y México ocupaba un lugar importante en el comercio de crudo con los Estados Unidos. Éramos el segundo abastecedor de crudo para Estados Unidos, después de Arabia Saudita. Y todo esto ha cambiado de entonces acá. De entonces acá la participación de México, el peso relativo de México en la exportación de crudo bajó de esta cifra de 2.6, andamos ahí apenas por debajo, ligeramente por debajo de los 2. Estados Unidos de 7 pasó a 9, 10 según el año y el momento que se tome. Canadá también incrementó su participación. Las reservas en Estados Unidos aumentaron, las de México disminuyeron, las de Canadá aumentaron. Y el peso del gas, que eso es muy importante, fue adquiriendo cada vez una importancia creciente, al grado que tanto Canadá como Estados Unidos se han convertido ahora en verdaderas potencias mundiales en materia de hidrocarburos, y un poco la perspectiva, al paso que vamos, es que van a tener un rol mayor que el de México. Nuestra posición se refleja, este debilitamiento relativo, se refleja con nuestro déficit en materia de hidrocarburos. Pasó de que México era un país superavitario desde principios de la década de los años 70, es decir, después de más de medio siglo, pasamos a ser un país deficitario el año pasado, el antepasado ya empezaba, y actualmente nuestro déficit de hidrocarburos es de 11,000 millones de dólares. Exportamos crudo, pero importamos gasolinas, importamos petroquímicos, importamos gas natural, y el balance ahora es este déficit, no solamente rápidamente apareció el déficit en contraste con el superávit que teníamos, sino que además la tendencia, por donde quiera que se le vea, es creciente, y es creciente porque fincamos un sector eléctrico basado en el gas natural, del cual nuestra producción está bajando y nuestras reservas se están contrayendo. Esto es pues un cambio de fondo que hubo en las estructuras. Esto tiene muchos aditamentos, muchos aspectos que habría que resaltar. Por ejemplo, Estados Unidos
entró de lleno a la explotación de los hidrocarburos en estructuras de lutita, lo que se llama el shale gas, el shale oil, es decir, son formaciones rocosas que tecnológicamente empezaron a explotar en Estados Unidos fundamentalmente, y en Canadá también con explotaciones no convencionales de petróleo en las arenas bituminosas. Y el otro tercer evento de que hubo un cambio notable fue en México, la llamada reforma energética, en donde básicamente hubieron tres cosas que cambiaron el panorama energético para México, el panorama de la economía y su inserción en este triángulo del norte de América. La primera es que de la noche a la mañana el patrimonio nacional, que estaba definido como los hidrocarburos en el subsuelo o arriba del subsuelo, las gasolinas, los petroquímicos básicos, cambió la definición de propiedad. Ya no es propiedad de la nación, la gasolina, ya no es propiedad de la nación los petroquímicos básicos, el gas natural, y solamente es propiedad de la nación lo que esté en el subsuelo. Segundo cambio en la definición, la exclusividad que tenía el Estado para manejar estos hidrocarburos se rompió, y ahora tanto los del subsuelo como los que están arriba del subsuelo pueden ser manejados por empresas privadas, con modalidades distintas a los que están en el subsuelo, mediante licitaciones, subastas internacionales. Entonces hubo un cambio pues muy de fondo en la Constitución, hubo un cambio muy de fondo en la forma de operar el sector de los hidrocarburos. Y Estados Unidos y Canadá han participado en estas licitaciones para la explotación de los hidrocarburos, y esto ha hecho que el panorama de cómo están articuladas las economías haya cambiado notablemente en estos recientes meses o años. Se afianzó la ley de competencia para poder hacer operativo que Petróleos Mexicanos salga del panorama como una empresa que antes no era monopolio, así lo decía la Constitución, en este tipo de actividades, y que ahora sí sería un monopolio. Con esto, pues, vemos que lo que quiero resaltar es que el panorama, cómo estaba el TLC, cómo estaba la organización de estos tres países y cómo México llega en este momento con una posición jurídica, institucional distinta a la que tenía antes. Y entonces yo digo que la mesa está puesta porque evidentemente con estos cambios, las modificaciones del capítulo 6 son lógicas, son obvias, son legales, es decir, al admitir el rol que tienen los acuerdos internacionales y los cambios constitucionales, pues empatar estos cambios de la reforma energética, estos cambios constitucionales con el TLC, pues es una labor realmente aburrida, jurídica, de organización de leyes, pero está puesto todo para que se pueda modificar ese capítulo 6 legalmente. De manera que, frente a esto, la posición oficial, aunque no está, como ya se dijo en algún momento, hace unos momentos, aunque no está explicitada, sí es muy clara. La posición del Gobierno de México es que lo que tenemos que hacer es modernizar en materia de energía lo que ya se hizo con la reforma energética, abastecer el mercado interno con oferta externa, particularmente gas natural. Hay toda una política de construcción, de auspiciar la construcción de ductos para poder importar fácilmente este gas natural, principalmente de Estados Unidos. Y hay una obviedad que es que la presentación de la postura oficial de gobierno es muy tibia y es a través de discursos, como ya se dijo. Pero detrás de esto hay algo que está muy clarísimo, que es que ya están preparadas las negociaciones, y ahí aparece una figura nueva que no existía hasta antes de la reforma energética, una asociación mexicana de hidrocarburos, de empresas productoras de hidrocarburos, mexicana, que se llama Amexi. Seguramente pocos de ustedes han oído hablar de esta Amexi. Como digo, es de creación nueva. Se creó una asociación de empresarios, productores de petróleo. Actualmente hay como 50 socios. La condición para entrar a esta asociación,
Es una asociación en donde los socios deben ser productores de petróleo. Y en México el único productor de petróleo era Pemex. En este sentido, el único que tiene derecho a estar de acuerdo con los estatutos de la MEXI, pues es Petróleos Mexicanos, y está sentado Petróleos Mexicanos como empresa productora. Y se han incorporado otras empresas mexicanas de reciente creación o que trabajaban como proveedores de Pemex. Y por supuesto están presentes pues todas las grandes empresas petroleras internacionales, algunas grandes, otras chicas, y en total son poco más de 50 empresas las que forman actualmente parte de esta MEXI. ¿Por qué me refiero tan enfáticamente a esta MEXI? Porque ha tomado la interlocución, es el portavoz, no solamente de la posición de los empresarios, entre comillas, mexicanos de hidrocarburos, sino que se ha convertido realmente en el interlocutor para posicionarse para las negociaciones. Es decir, esta es la MEXI y su ideario está constituido por tratar de hacer que la reforma energética se afiance, que sea irreversible, garantizar la eliminación de barreras comerciales, promover políticas de mercado, abrir oportunidades para el crecimiento comercial y el empleo bien remunerado. Y la piedra angular de su planteamiento es pues la seguridad energética en América del Norte, la competitividad de la región frente al mundo. Y una cosa que llama mucho la atención es, insiste en que no debemos hablar de sector energético, debemos hablar de mercado de energía en vez de sector energético. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en torno a este mercado de energía en su posicionamiento frente al exterior. Y la meta para la MEXI es que hacia el año 2020 la región, los tres países, puedan ser autosuficientes desde el punto de vista energético. Es decir, ese es el ideario, el posicionamiento de la MEXI. Y ha ido más allá. Ya se logró un acuerdo que se puede leer, lo pueden conseguir en internet, entre los productores norteamericanos, los productores canadienses. Por parte de los Estados Unidos está la Asociación de Productores de Petróleo, la API. Por parte de los canadienses está la Asociación de Productores de la Industria del Petróleo. Y han suscrito ya un convenio en donde lo único que llama la atención es que se exceptúa de ese acuerdo a Pemex. Y se dice, bueno, en el caso de Pemex, como es empresa productiva del Estado y quien tiene que hablar a nombre del Estado es el gobierno de México, entonces Pemex está excluido de este pronunciamiento, ¿verdad? Pero un poco diciendo, está excluido porque no puede hacerlo, pero está de acuerdo, ¿verdad? ¿Y qué dice este acuerdo? Que ustedes lo pueden consultar. Pues afianza estos principios de la MEXI para llevarlos a nivel de América del Norte, ¿no? Y plantea 10 cuestiones muy puntuales, no voy a entrar en detalle de ellas, nada más las voy a mencionar para ilustrar que está muy configurado qué debería ser la negociación en materia energética en el TLC. 1, no aranceles ni barreras. 2, comercio liberalizado en materia de energéticos. 3, tratamiento no discriminatorio para las inversiones en la región. 4, proteger a las inversiones y la resolución de controversias en tribunales elegido por las partes, es decir, los acuerdos son entre privados, que no haya expropiaciones, y si las llega a haber, lo dice, que no haya, pero si la llega a haber, que sean bien remunerados como corresponde, ¿no? Que haya una coexistencia del Telecán con otras formas de asociación externa, que se respeten los llamados aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Esto tiene que ver mucho especialmente con la explotación de lutitas. Que las reglas de origen aseguren flujos de datos transfronterizos abiertos, movilidad de infraestructura y personal, y certificados de origen y normas para diluyentes. Me detengo nada más un poquito para decir esto. Les sonará raro movilidad de la infraestructura. Se refiere a que si hay plataformas petroleras, es decir, en el mar, la inversión fundamental está en las plataformas petroleras, sobre todo en aguas profundas, son movibles, ¿no? Entonces que se puedan mover fácilmente como si estuvieran en el mismo territorio, ¿no? Así que puede haber una libre movilidad de la infraestructura. Esto de los diluyentes es que si hay que transportar
algún hidrocarburo, se puedan diluir para hacer esta exportación, que sea posible, que sea factible, y que haya normas para eso. Es decir, que se organicen bien las cosas, pues vamos a hacer bien las cosas en el Triángulo del Norte, y que no quede nada en el aire, ¿no? El siguiente punto es un reembolso de derechos que hayan pagado las empresas para mercancías importadas, es decir, que se anulen los impactos fiscales que puede haber impactado a las empresas. El siguiente son medidas correctivas comerciales para el caso de que haya un precio inferior al normal, sea condenable y que haya medidas, y que haya una cooperación y coherencia regulatoria. Es decir, son principios acordados por las 3 organizaciones empresariales de América del Norte, y que estos han llevado a los gobiernos diciendo, así va la cosa, ¿no? Por parte de los Estados Unidos, por supuesto que hay la posición de la API, pues es prácticamente la posición del gobierno de los Estados Unidos, incluso funcionarios, como sabemos, de las grandes empresas están colaborando con el gobierno de Trump, de manera que está listo, pues, capítulo 6, y que sea con estas normas. Con esto, pues, lo que quiero poner de relieve es, en este menú no está la CONCAMIN, no está la Canacintra, por supuesto no están los sindicatos, los gobiernos son receptores de estas posiciones, es decir, así es como los inversionistas están planteando que si quieren que los gobiernos entren al juego, va así, ¿verdad? Y ya hay acuerdo entre las empresas de los 3 países. En el caso de Canadá, en el caso de Estados Unidos, esas 2 asociaciones son naciones de larga trayectoria, muy representativas. En el caso de México, como digo, es una organización reciente, pero habla a nombre de los empresarios, y por supuesto el gobierno los escucha a nombre de los empresarios, y los empresarios mexicanos se hacen a un lado para que la Mexi sea la que lleve, sea el portavoz, y sean los que participen en el cuarto de al lado. ¿Qué sigue ante esto? Primero, yo creo que desde el punto de vista jurídico, por lo menos, y desde el punto de vista de posicionamientos políticos, la incorporación de los resultados jurídicos e institucionales de la reforma energética, pues está sobre la mesa. Yo creo que no se puede argumentar jurídicamente que no deba ser así. Se puede quizás discurrir sobre el tipo de aceite con el que puede transcurrir la incorporación de este tipo de medidas en el capítulo 6, pero son formas, es decir, está en apego a las disposiciones constitucionales. Segundo, la posición que no está plasmada en estos principios, pero que se deja ver en los debates internos de la propia MEXI y en las orientaciones, es que esto de que en Estados Unidos los hidrocarburos en el subsuelo, allá son propiedad privada, aquí son propiedad de la nación. Esto molesta para poder hacer una explotación del subsuelo más fluida, molesta para los negocios. Ya hay formas como se ha superado uno de los artículos transitorios de los cambios constitucionales fue que cuando una empresa recibe un contrato para explotar el subsuelo, puede registrar contablemente, financieramente, no contablemente, financieramente puede registrar las ganancias que tendría en función de ese contrato. No puede registrar las reservas, en otras palabras, pero sí puede registrar la perspectiva de ganancias futuras que puede darle este contrato. Pero eso es una forma, digamos, para los banqueros muy cómoda de que las reservas que hay en un contrato que gana una firma puedan manejarla financieramente para apalancarse, pero no se refleja en los activos, en el balance, y esto incomoda, pues. Entonces, yo creo que una cosa que se va a dar es cómo poner candados para que, en virtud de un TLC, de un acuerdo internacional, se pueden incorporar mecanismos para facilitar
que la propiedad de la nación quede acotada para poder facilitar la participación de las inversiones. Esta es una cosa que a lo mejor es resultado de los complots que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Y a lo mejor es una creación mía, ¿verdad? Pero yo creo que es obvio que si hay un interés en esto se va a reflejar en algún momento en alguna de las formas de incorporar la reforma energética en el capítulo 6. El otro elemento es que hay una posición que pasó, ya se dijo hace algún momento por mis colegas, para Estados Unidos el objetivo fundamental de política energética era el national security, la seguridad nacional. Y yo creo que ese objetivo ha quedado rebasado por un objetivo nuevo muy característico. Ya se veía, como aquí se ha dicho desde Obama, pero con Trump es muy claro, ¿verdad? Si los Estados Unidos se plantean como objetivo no la seguridad nacional, sino dominar el mundo desde el punto de vista energético. Es decir, la palabra dominio es una palabra que está en el discurso de Trump, no es suponerlo, ¿verdad? Está dicho, está expresado en su programa de gobierno. O sea, lo que se pretende es, ya estamos en camino, no solamente a la autosuficiencia, todavía no le llegamos, pero estamos en camino a la autosuficiencia. Ya tenemos 2 socios, uno como Canadá, con innovaciones, con recursos, con empresas, y otro como México, con mercado, con nuevas posibilidades de explotación de hidrocarburos. Entonces vamos pues a dominar a dominar en materia energética en el mundo. El otro aspecto que en lo que sigue, que yo creo que habría que llama la atención es, no sé cómo, pero aquí hay un aspecto que hasta ahora se ha dado en la reforma energética mexicana. Ha habido una apertura hacia todos los países y están participando empresas de todos lados en las licitaciones que se han hecho, ¿no? Y en ellas, por supuesto, hay una prevalencia de las estadounidenses. Pero de repente vemos a una empresa china o a 2 empresas chinas en las narices de la explotación petrolera de los Estados Unidos, es decir, del lado mexicano, pero han ganado contratos para explotar los hidrocarburos en las narices de los Estados Unidos. Eso hasta ahora no ha sido motivo ni de alarma, ni de incomodidad, ni de molestia, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que en esta llamada negociación hay la intención, así ha sido expresado por estas 3 empresas, de que no solamente se exploten los hidrocarburos en beneficio de los 3 países, en beneficio de la región se dice, sino que además en actitud defensiva frente a los que no forman parte de este acuerdo. De manera que yo creo que ahí hay un elemento que en algún momento, no digo que vaya a ser crisis, ¿verdad?, pero sí que va a tener alguna salida en donde de alguna manera México va a estar jugando un papel pasivo, puesto que va a estar en función de los intereses de Estados Unidos respecto a China, ¿no? El otro elemento es que el déficit que tenemos en materia de energía, todo parece indicar que va a seguir aumentando. Es decir, se está haciendo todo lo posible para poder importar mejor el gas natural, importar mejor las gasolinas, importar mejor el diésel. No está haciendo nada para reconvertir, rescatar nuestro sistema nacional de refinación. Es decir, siempre con la expectativa de que lo importante es tener el producto, tener el mercado, no importa el déficit. Y además ese déficit puede jugar un papel muy positivo en la mesa de negociaciones frente a la premura estadounidense de revertir frente a México el déficit comercial, ¿no? Entonces como que es una carta que va a ser muy aprovechada y en donde pues, puede ser muy perjudicial para el país seguir dependiendo del abastecimiento externo, pero además con una característica: el gas natural, que es uno de los componentes principales crecientes de este déficit. El gas natural es un producto estratégico, no es un commodity, es un producto estratégico. Las grandes confrontaciones mundiales en este momento están en torno a litigios, a problemas o a decisiones estratégicas sobre el gas natural. Ucrania, Rusia, Europa. Yo creo que aquí estamos jugando, México, o no estamos jugando, no se está jugando, ¿no? Pero estamos manejando
un producto muy explosivo, como es el gas natural, con alta vulnerabilidad, estamos dependiendo de él, y sin embargo se le maneja como si fuera un asunto de empresas. Es decir, cuando lo que está en riesgo es la verdadera seguridad energética de México. Es decir, y voy a poner un ejemplo. El gas natural cada vez más se maneja en el mundo de una manera para transportarlo en licuado, gas natural licuado. Se somete a ciertos tratamientos, ciertos procesos para poder transportarlo, y no solamente que el transporte sea por ducto, sino que pueda ser por barco. Y esto está tomando cada vez mayor importancia y está abatiendo costos. El diferencial que en otro momento había entre el precio del gas natural por ducto y el precio del gas natural licuado, pues era abismal, y ahora no. $3 por ducto, $5 GNL, es decir, gas natural licuado. Es decir, cada vez más esta distancia se ha cortado. ¿Y qué quiere decir esto? Que en un momento determinado, porque así conviene a los intereses de los Estados Unidos, o porque hay un cambio, o porque hay decisiones empresariales, que convenga enviar más gas natural licuado a Europa o a Asia en función de las tensiones o negocios o tensiones políticas internacionales, en ese momento puede disminuir el abasto hacia México. Y por lo pronto nuestro sistema eléctrico cada vez más depende de ese gas natural, ¿no? De manera que aquí hay una serie de elementos que colocan al país no solamente en un problema estructural de déficit comercial, sino de alta vulnerabilidad frente a circunstancias que no van a depender del país. Antes de terminar, quiero subrayar un aspecto que yo creo que vale la pena aquí, una pregunta que en este tipo de situaciones vale la pena hacerse, y ya se ha hecho, lo ha dicho tanto Alicia como Óscar como Huberto. Es decir, realmente, ¿cuál es el sentido de un TLC, cuál es el sentido del libre comercio para un país como México? La teoría es muy simple. La teoría dice, si cada uno se dedica, se especializa en lo que sabe hacer, vamos a poder tener más producto con lo mismo que hacemos, y por tanto, pues vamos a tener algo que repartir. ¿Y cómo se hace ese reparto? Pues muy sencillo. Si hay más riqueza, pues se reparte entre quienes crean esa riqueza. ¿Quiénes crean esa riqueza? Pues el trabajo, el capital. Y el juego es, entremos al libre comercio, produzcamos más, que el pastel sea más grande, y luego lo repartimos entre trabajo y capital. Capital como síntesis de muchas cosas, y trabajo también como síntesis de muchas cosas. Nada más que en este reparto, como ha quedado evidenciado, en el caso del ministro automotriz y el salarios en general, en este reparto, la parte de capital se ha llevado la gran tajada, y la parte del trabajo no solamente no se ha llevado tajada, sino que ha disminuido su participación unitaria o salarial, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el beneficio de este comercio pues se lo ha llevado el capital, y en ese sentido también ha quedado evidenciado quién es ese capital. Pues está en los Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, si de hacer cuentas se tratara, nosotros tendríamos que cobrarle a los Estados Unidos los beneficios que ha recibido, sí, 2 minutos, los beneficios que ha recibido por tener nuestra mano de obra barata. Si deberían de pagarnos la riqueza acumulada que se ha transferido con esta mano de obra barata, ¿no? Por eso de repente viene la gran paradoja, ¿no? El mejor defensor de los intereses de México de repente está convirtiendo en Trump, ¿verdad? Que quiere que mejoremos los salarios, ¿no? Sí, y la negación del gobierno de México de que no, aquí el cuarto de al lado es para los empresarios, no para los sindicatos. En fin, son de grandes paradojas, pero esto simplemente para decir que la percepción es otra. Se nos ha vendido de una manera una propaganda muy efectiva, que la ganancia se la lleva el que exporta más y el que importa menos, por lo cual no es así, ¿no? Yo creo que todo está listo, con Trump o sin Trump, para que los Estados Unidos puedan cosechar los frutos de la reforma energética que ellos, el gobierno, las empresas norteamericanas y canadienses también han propiciado, ¿no? Y que las opciones políticas que tenemos los mexicanos es el de alguna manera permear, participar
para evitar que esto se siga manejando en un cuarto de al lado sin la participación democrática de los mexicanos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues quién sabe, ¿no? Ahí seguramente los jóvenes tendrán mucho más que decir que lo que yo pueda decir. Muchas gracias.